Bien, sean todos bienvenidos a este estudio de autor sobre la obra Qué difícil es ser Dios de los hermanos Strugatsky. Tenemos una obra escrita en 1964 por una pareja de hermanos rusos que le dieron vida en un tiempo donde las obras tenían muchos riesgos de ser censuradas. De esto se trata que si las obras no se apegaban a la ideología de la Unión Soviética, podrían llegar a ser censuradas. Estaba muy controlado en ese aspecto el hecho de publicar una obra. Había que tener mucho cuidado si no queríamos que estas obras, digamos, en un caso fueran nuestras, no la fueran a censurar. En ocasiones podía ocurrir que las obras podían ser censuradas después de haber salido. Por supuesto, esto implicaba que ya no podían ser distribuidas, porque quizás en un principio eran revisadas y como que no hay problema, está bien, se apegan a nuestra ideología o no tienen nada en contra de nuestra idea, y después como que se daban cuenta, esto tiene un mensaje, eh, o esto podría afectar a nuestros planes, a lo que nosotros queremos implementar o implantar, perdón, en la sociedad. Entonces, estas obras podrían ser censuradas tiempo después si representaban un peligro para los intereses de las autoridades de la Unión Soviética de aquel entonces. A nivel inmanente, vemos que la obra trata de plantear un mundo donde las desigualdades de las personas de renombre y de militares de todo tipo están sobre las demás personas, caen sobre las demás personas, en especial de personas intelectuales, porque, como les decía anteriormente, podría representar un peligro para los intereses de la Unión Soviética. Si alguien sabía demasiado, entonces los desaparecían, mandaban a matar y bueno, era un atentado para la vida de las personas, ¿verdad? De igual forma, como ocurría con las personas de la Edad Media, era similar, la verdad. En la obra nos encontramos con un narrador tipo testigo. El narrador, al parecer, entonces, anda con el personaje o los personajes principales y va narrando lo que va observando de cada situación, de lo que le va ocurriendo a cada uno de ellos. También nos encontramos con un lenguaje que es muy descriptivo, un lenguaje que da muchos detalles de el lugar donde ellos se encuentran, el lugar donde ellos se mueven, un contexto social, da bastantes detalles. Los personajes principales son tres personas que han sido enviadas al planeta Arcanar. Aquí ocurre algo interesante, porque los personajes en un principio se puede llegar a pensar que se trata de tres personas, pero a medida el lector avanza, puede observar que quien tiene mayor protagonismo es Don Rumata, un personaje que ya más adelante veremos quién es y cómo se mueve en este mundo. De esta forma, los otros personajes que parecía que serían los principales, porque sinceramente en el prólogo empieza planteando tres personajes, pero como les decía, a medida uno va avanzando, se va dando cuenta que quien tiene mayor protagonismo es Don Romata. Bien, lo que les venía diciendo es que los otros personajes que parecía que serían los principales pasan a ser secundarios, junto a otros personajes con los que Don Romata se relaciona más adelante. Bien, a medida que la obra avanza va mostrando las situaciones por las que Don Rumata
se va enfrentando, teniendo que contenerse muchas veces las ganas de interferir. Don Rumata es un señor que ha sido enviado por una organización a eh, observar la situación por la que viven las personas en este mundo, la opresión por la que viven, y él no puede inferir. Eso es lo que a él más le duele, no puede inferir en este mundo, tiene prohibido inferir en este mundo. Pero entonces él lo que lo único que le queda es reflexionar sobre cómo puede el mundo ser mejor, y de esta manera es interesante porque el autor está también expresando sus ideas, su punto de vista de eh, cómo el mundo sería mejor. Lo que quizás más le afecta a Don Rumata es el hecho de que él sí tiene, o bueno, él tiene como un conocimiento muy alto por sobre todas las personas. Entonces, el no poder expresar ese conocimiento es lo que a él más le afecta. Entonces, tenemos que decir que si la obra no se lee con cuidado, se puede llegar a caer en la confusión. Hay que tener bastante cuidado con la obra porque expresa bastantes situaciones bastante extrañas, y bueno, hay que tener mucho cuidado porque cualquiera se puede llegar a confundir muchos aspectos. Es muy importante entender el contexto histórico en el que fue escrita la obra para sacarle el máximo provecho. Recordemos entonces que la obra fue escrita durante la Unión Soviética, y muchas de las cosas extrañas que ocurren pueden estar fuertemente relacionadas a lo que ocurría en aquel entonces en la Unión Soviética. Quejas que el autor probablemente tenía de la situación que estaba viviendo, o los autores, perdón, que los autores tenían de aquella situación que Rusia estaba viviendo durante la Unión Soviética. La historia es ficticia y extraña, pero no deja de mostrar cierta tendencia a demostrar una realidad. Como les decía, si uno no tiene cuidado puede llegar a caer en la confusión, porque la historia es hasta cierto punto un poco extraña. A veces el lector puede llegar a perderse en lo que está ocurriendo, pero como les decía en el otro punto, no deja de mostrar cierta tendencia a demostrar una realidad. Y esto es interesante porque los autores sabían que por el mismo hecho de que la obra podía ser censurada, al quejarse de las situaciones de la Unión Soviética, ellos trataron de plantear las situaciones de manera subliminal, muy subliminal, para siempre poder expresarse sin correr mayor riesgo de que fueran a ser censurados. Ahora bien, hablemos un poco de los autores. Arkady era el mayor de los hermanos Strugatsky, siendo especialista en intérprete militar en idioma inglés y español. Así que probablemente esto nos puede llevar a pensar que él fue, Arkady, fue el que aportó los conocimientos militares que la obra abarca en su narrativa. Tenemos también a Boris, 8 años menor que Arkady, perdón. Fue astrónomo, y de aquí puede uno deducir que de aquí sale la idea de del planeta, de que la obra no se desarrolle en el planeta Tierra, sino en otro planeta. Debido a su profesión se podría entonces deducir que él fue quien manejó la idea de ambientar la obra en un planeta.
esto que quede como esa idea en el aire, ¿verdad? Ahora bien, hemos dicho que la obra es de las más importantes en cuanto a literatura soviética. Podemos llegar a esa conclusión. Podemos decir que cabe mencionar que los autores nunca atacaron la ideología soviética. Quizás sí dieron su opinión o trataron de plantear un mundo mejor, pero en realidad hay fuentes que aseguran que ellos nunca quisieron atacar la ideología soviética. Bien, los hermanos Strugatsky querían dejar en la conciencia de sus receptores que debían tener el cuidado de conservar los valores humanos. Quizás al final esta era la verdadera intención de los hermanos Strugatsky, no tanto el atacar la ideología soviética, porque dentro de la obra se puede observar que hay muchas personas que han perdido los valores humanos. Quizás sí, al plantear las situaciones se podrían haber estado quejando de lo que ocurría en la Rusia de aquel entonces, pero al final sus intenciones quizás eran otras. Quizás era hacerle ver a la gente que eh, que tenían que conservar sus valores a pesar de la opresión que el país pudo haber estado viviendo. Además de dejar en la conciencia que el conocimiento intelectual y artístico no tenía por qué ser reprimido. Esto era algo que era muy importante para los hermanos para los hermanos Strugatsky. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Kevin Sandoval y les agradezco su atención prestada.